Bienvenidos a Indiana. Este es tu tiempo. Un programa familiar con bases bíblicas para un mundo necesitado de Dios. Visita www.ccdaelredentor.org. Y en la cruz lo diste todo, te entregaste por mí. Y el poder de tu sangre rompió mi esclavitud. Tengo vida, tengo paz. No me olvidaré lo que hiciste por mí. Me amaste, yo proclamaré tu gran bondad, Jesús. Me salvaste y no me olvidaré lo que hiciste por mí. Me amaste, yo proclamaré tu gran bondad, Jesús. Me salvaste, Redentor, Príncipe de paz, el autor de mi salvación. Tengo vida, tengo paz. Saltando, no me olvidaré lo que hiciste. Me amaste, yo proclamaré. Me salvaste y no me olvidaré lo que hiciste por mí. Me amaste, yo proclamaré tu gran bondad. Me salvaste y no me olvidaré lo que hiciste por mí. Me amaste, yo proclamaré tu gran bondad, Jesús. Me salvaste, no me olvidaré lo que hiciste por mí. Me amaste, yo proclamaré tu gran bondad, Jesús. Me salvaste. Para conocer la presencia de Dios, hoy día tú tienes que conocer el Antiguo Testamento, cómo Dios se reveló en el Antiguo Testamento. Y todo lo que se revelaba en el Antiguo Testamento era una sombra de lo que iba a venir y representaba a Cristo. Todo aquello apuntaba a Cristo. Y una de las formas fue que Dios le da instrucciones. Vaya conmigo por favor a Éxodo capítulo 25. Mira cómo Dios le dice a Moisés: yo quiero estar en medio de ustedes. Éxodo capítulo 25 versículo 10. Vaya ahí. Y le dice: harán también ahí un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. No es que sean tacaños, no es que sean codos. Esas son unas medidas. Haz un arca de madera de acacia de 1 metro con 10 centímetros de largo, 70 centímetros de ancho y 70 centímetros de alto. Eran las medidas que tenía el arca del pacto. Diga conmigo: arca del pacto. La cubierta de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás una vara de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ella. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca del testimonio que yo te daré
y harás un propiciatorio, diga conmigo, propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de 1 codo y medio. Ok, ponme la nueva versión internacional ahí. Dice, haz un propiciatorio de oro puro de 1 metro con 10 centímetros de largo por 70 centímetros de ancho. Esa arca, usted la puede ver, es una caja. Era una caja de 1 metro, 10 centímetros que acabamos de leer. Y Dios da las instrucciones que hagan una caja. Y en esa caja hay algo que se llama propiciatorio. El propiciatorio es el lugar de arriba, es la tapa de la caja. El propiciatorio era de una sola pieza, tenía 2 querubines y estaban con sus alas extendidas. Ese es un arca del pacto, el arca del pacto. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Estaba cubierta, era de madera, pero estaba cubierta de oro puro. ¿Qué representa esto? La madera representa la naturaleza humana de Cristo y el oro representa la naturaleza divina de Cristo. El arca del pacto representa a Cristo en la tierra con sus 2 naturalezas. ¿Por qué? Porque Cristo, siendo Dios, se hizo hombre y habitó en medio de su pueblo. Por eso Jesús fue llamado Emmanuel, Dios con nosotros, porque el deseo de Dios es estar en medio de su pueblo. Entonces el arca del pacto representa a Cristo. ¿Qué era lo que estaba adentro del arca del pacto? Usted puede ver en esta figura que adentro del arca del pacto se guardaba algo. Adentro del arca del pacto se guardaban cosas que sucedieron en el desierto. Y esas cosas que sucedieron era que estaba la vara de Aarón que reverdeció en el desierto, estaban las tablas de la ley, estaba el maná del cielo que descendió como testimonio para su pueblo. Esto también representa a Cristo. Las tablas, Cristo es el verbo, la palabra viviente. Cristo es el pan de vida, que es el maná del cielo. La vara de Aarón representa a Cristo porque murió. Una vara seca no puede reverdecer, pero la vara de Aarón reverdeció y representa la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Entiende esto? Qué importante es el arca del pacto. Entonces, ¿qué hacían en aquel tiempo con el arca del pacto? El arca del pacto fue dejada para que el pueblo la cargara, pero no la tenía que cargar cualquier persona. El arca del pacto solamente tenía que ser cargada por sacerdotes. Si alguien que no fuera sacerdote tocaba el arca del pacto, moría. Mire, voy a entrar en el mensaje. El deseo de Dios desde el principio es de habitar en medio de su pueblo. Por esta razón, Dios le da instrucciones a Moisés de hacer un arca, el arca del pacto. Esta era una caja de madera cubierta con oro que portaba el maná, la vara de Aarón que reverdeció en el desierto y las tablas de la ley. Por esta razón era llamada también el arca del testimonio. ¿Por qué? Porque ahí se representaba todo, se daba testimonio de todo lo que Dios había hecho con su pueblo. El arca representaba el trono de Dios en la tierra, porque Dios hablaba desde el propiciatorio. Ahora, cuando vemos el propiciatorio aquí, es de donde Dios hablaba. Mire, cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y el sumo sacerdote entraba y comenzaba a quemar el incienso, se formaba una nube. Entonces esa nube cubría a los querubines y los querubines comenzaban a batir sus alas y Dios comenzaba a hablar en medio de los querubines. Ahí estaba la voz de Dios dándole instrucciones al sumo sacerdote. Qué importante es esto. Por eso el propiciatorio o el arca del pacto representa el trono de Dios en la tierra. O sea, cuando la gente decía el arca del pacto llegó al campamento de los israelitas, los enemigos temblaban, porque decían Dios llegó al campamento. Hola, muchas bendiciones en este día. Te saluda Gerardo Cortés del Centro Cristiano de Avivamiento del Redentor
Y en este día quiero invitarte a que formes parte del grupo de hombres de conquista 1 a 1, donde todos serán rescatados. También quiero que sepas que hay en todos los puntos de la ciudad de Indianápolis. Para cualquier información, comunícate a los números que están en pantalla o en la página web ccdaelredentor.org. También quiero que sepas que tenemos servicio los días jueves a las 7 p.m., los días domingos a las 10 a.m. y 6 p.m. Te esperamos y que Dios te bendiga. Entonces, ¿qué es lo que hacía el pueblo? Mira, hasta los días de David, el arca del pacto tiene una historia. Y me gustan estas historias porque, por ejemplo, esto fue construido en el desierto. Pero cuando Moisés muere, Josué toma el liderazgo. Y lo primero que hace es agarra 4 sacerdotes, se paran en el río Jordán. La Biblia dice que el río en esas épocas estaba desbordado, estaba lleno, estaba, hermano, eso rebalsando por la cantidad de agua que llevaba. Entonces tenían que cruzar el río, pero lo que llevaban ahí los sacerdotes era la presencia de Dios. Por eso las instrucciones de Josué fue que primeramente pasaran los sacerdotes con el arca del pacto. En el momento que los sacerdotes pisaron las aguas del río Jordán, el río se detuvo a causa de la presencia de Dios. Porque era Dios mismo. Era como que Dios se hubiera parado en medio del Jordán. Y el Jordán tuvo que obedecer y tuvo que retroceder. Entonces el pueblo pasó en lo seco. Los sacerdotes pasaron, el arca pasó y el río volvió a cerrarse. Entonces, cuando el arca del pacto era llevada por los sacerdotes, hermano, nadie podía hacer frente a Israel. Nadie podía hacerle frente. Por eso que el arca del pacto se tiene que cuidar. Los sacerdotes eran los encargados de portar la presencia de Dios. El Jordán tuvo que obedecer, tuvo que detenerse. Ahora, cuando la presencia de Dios está en medio de su pueblo, hermano, el diablo tiene que temblar. Por eso yo les he dicho de esta mañana, es tan importante conocer la presencia de Dios. Porque cuando tú conoces la presencia de Dios, vas a vivir en paz y vas a vivir descansado en esta tierra. Porque te vas a dar cuenta que es Dios el que pelea por su pueblo. Es Dios el que pelea por ti. Tú puedes tener 100,000 estrategias para tomar tu familia, para tomar una ciudad. Puedes hacer muchas cosas, puedes llevar payasos, puedes traer grupos de alabanza, puedes traer buenos predicadores, puedes hacer mucho para tomar una ciudad o para hacer bulla. Pero si no tenemos la presencia de Dios, en vano se hacen las cosas. Lo más importante es tener la presencia de Dios. ¿Es malo esto, pastor? No es malo traer cantantes, traer predicadores, es bueno. Pero si nosotros ignoramos la presencia de Dios, nosotros no podemos tomar una ciudad. La presencia de Dios es indispensable en medio de su pueblo. Es indispensable. Es por eso que cuando vemos lo delicado que es la presencia de Dios, esto, hermano, no es de traer solo brinco, emoción a una iglesia, de ser pentecostales, a veces decimos somos pentecosteses, pero no conocemos la presencia de Dios. A veces decimos yo soy pentecostal porque brinco, porque hablo lenguas, pero no conocemos la presencia de Dios. Cuando se conoce la presencia de Dios, hay temor a Dios. Se lo repito. Es importante conocer la presencia de Dios, porque cuando se conoce la presencia de Dios, hay temor a Dios. Error muy grande de Elí como sacerdote y de sus hijos como sacerdotes. Tenían el arca del pacto, habían escuchado del testimonio, la tenían en Silo, la tenían en el templo. Habían escuchado que cuando el arca del pacto había cruzado el Jordán, habían hecho maravillas, que Dios había peleado con ellos, la tenían ahí en el templo. Aún Dios le habla a Samuel cuando era un joven desde el arca. Pero fíjate,
Estos hombres ignoraron, se familiarizaron tanto con la presencia de Dios que la ignoraron. Por eso podemos ver que Elí perdió la visión. Dice que ya no había visión con frecuencia. Y el arca del pacto estaba ahí. ¿Cómo es posible, teniendo el arca del pacto en un lugar santísimo, se pierda la presencia de Dios, se pierda la visión? Ya los hijos estaban en pecado, había un desastre, no había visión con frecuencia, no había revelación de la palabra. Cuando cesa la revelación de la palabra en una iglesia, se acabó la presencia de Dios. Hola, amigos de Telemundo. Les saluda Mariela Díaz. Desde aquí, el Centro Cristiano de Avivamiento El Redentor. Estoy aquí para hacerte una invitación a nuestros diferentes servicios de avivamiento que tenemos durante la semana. Si tú tienes niños de 3 a 12 años de edad, te invito para que los traigas a nuestro programa especialmente preparado para ellos llamado Aviva Kids. Y si tú eres joven o adolescente de 13 años en adelante, te invito para que vengas también los días viernes de 7 a 9 de la noche a los servicios de jóvenes. También tenemos servicios familiares los días jueves a las 7 de la tarde y los días domingos a las 10 de la mañana y por la tarde a las 6 de la tarde. Así que no te lo puedes perder. Ven y gózate juntamente con nosotros. Que Dios te bendiga a ti y a tu hermosa familia. Cuando no hay visión en un lugar, es porque Dios ya no es tomado en cuenta en ese lugar. Posiblemente están las estrategias, posiblemente está la filosofía, posiblemente está el humanismo en la iglesia, pero la presencia ya no está ahí. Lo podemos ver en la vida de Elí. Elí, cuando llegó aquella mujer frustrada, Ana quería un hijo. ¿Se acuerda de ello? Cuando Elcana, su marido, fue allá y llegaron a Silo a ofrecer sacrificios, y aquella mujer estaba por ahí, ¿verdad?, llorando en la presencia de Dios. Como que Elí ya estaba perdiendo el discernimiento, porque le dice: Ana, ¿qué tienes? Ya digiere tu vino. Ya no discernía muy bien, pero todavía Dios lo usaba. Peligro cuando estamos perdiendo el discernimiento. ¿Qué le dice Ana? Yo no estoy borracha. Yo soy una mujer que está, ¿cómo dice la palabra? Soy una mujer, bueno, ella quería tener un hijo, pero no podía. Pero el sacerdote ora por ella en ese momento y nace Samuel. Y Samuel fue dejado en el templo, pero ya se estaba perdiendo la visión, el discernimiento. Ya después Dios tiene que hablarle directamente a Samuel. No le habló por medio de Elí, porque posiblemente Elí había perdido hasta el oído espiritual, porque había ignorado la presencia de Dios. Por eso Dios viene directamente a decirle: Samuel, Samuel. Y aquel va corriendo donde estaba Elí y le dice: ¿para qué me llaman? Y yo no te he llamado. Y vuelve a hablarle Dios otra vez y le dice: Samuel, Samuel. A la tercera vez le dice: ¿sabes qué? Le dice Elí: yo no te estoy llamando. Puede ser que Dios esté hablando contigo directamente. Dile: he aquí, Señor, aquí tu siervo. ¿Qué estaba pasando? Se estaba ignorando la presencia de Dios dentro de ese templo. El liderazgo no estaba conociendo a Dios. El líder había ignorado el arca del pacto. Nunca ignoren la presencia del Señor. Nunca tengas en poco la presencia de Dios. Los líderes, los hijos de Elí, estaban pervertidos. Se habían descarriado. Estaban viviendo en pecado. Y Dios jamás puede ser burlado. Jamás. Por eso que cuando se trae la presencia de Dios, nosotros tenemos que caminar rectamente. Tenemos que caminar derechos, porque Dios es un Dios que tiene sus ojos en todo lugar y Dios no puede ser burlado. Y los que se levantan en tu contra, si tú tienes la presencia de Dios, serán tenidos en poco y serán avergonzados, dice la palabra de Dios. ¿Por qué?
Porque con la presencia de Dios en tu vida, nadie te puede hacer frente. Aunque el diablo se levante contra tu vida, tú vas a estar confiado. Dios adereza mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores. En otras palabras, tú vas a echarte un banquete cuando tus enemigos están frustrados, haciéndote la guerra, tratándote de que caiga. Tú vas a estar comiendo, tú vas a estar en la presencia de Dios, tú vas a estar adorando, tú vas a estar cantando, y ellos diciendo: pero ¿por qué no cae? ¿Por qué no cae? Oh, no caigo porque la presencia de Dios es la que me sostiene. Hola, mi nombre es Mariela Díaz y soy la directora del Ministerio Infantil Aviva Kids. En esta casa creemos que las familias son muy importantes. Es por eso que en nuestro programa enseñamos a nuestros niños los principios y valores bíblicos. Como dice la palabra, instruye al niño en el camino del Señor, y cuando crezcan y sean adultos no se van a apartar de él. Creemos que la niñez de este tiempo es muy importante. Son una generación poderosa, la cual Dios está usando ahora mismo. Así que es por eso que les invitamos que traigan a sus niños los días viernes de 7 a 9 de la noche. Es su presencia. Cuando tú crees, cuando tú conoces su presencia, se van a levantar los enemigos, pero nadie te va a poder hacer frente. El problema es cuando se ignora la presencia de Dios. Los hijos de Elí se metieron en problemas. La presencia de Dios, el arca del pacto, no era un amuleto. Por eso que Dios tiene que recogerla o esconderla. Dicen que están por allá el arca del pacto, otros dicen que en Jerusalén, otros dicen que Dios la recogió. ¿Dónde está el arca del pacto? Si el arca del pacto existiera, le tuvieran un altar idolatrándola. ¡Oh, Dios! El pueblo, hermano, ¿cuántos ricos hubieran hoy a causa del arca del pacto? Porque la gente busca algo para ver, para adorarlo. Es que no era un objeto, era Dios. Ahí era el trono de Dios. Era que Dios descendía y hablaba por la santidad que había en el sumo sacerdote. Por eso que cuando el sumo sacerdote entraba a hablar con Dios a ese lugar, si el sumo sacerdote no había ofrecido sacrificio por él y por su familia, o estaba en pecado, la misma presencia de Dios lo mataba. La misma presencia. Por eso cuando él llegaba ahí, él tenía que ofrecer sacrificio por él mismo, por su casa, para que Dios no lo matara dentro del lugar santísimo. ¿Ok? Entonces, pero mira lo que pasa cuando se ignora la presencia de Dios. Los hijos de Elí la ignoraron. Primera de Samuel capítulo 4 versículo 3. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué no ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, o sea, donde estaba el templo, donde estaba Elí, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Mira lo que hacen los filisteos. Los filisteos tuvieron ¿qué? Miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. ¿Qué decían los filisteos? Ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto.
esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos en Israel. Israel fue vencido y huyeron cada cual a su tienda, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Mira qué interesante esto. Si estaba el arca del pacto, la habían llevado al campamento, ¿por qué estaba muriendo Israel? ¿Por qué Israel estaba siendo vencido? El arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Los dos sacerdotes que eran responsables de portar el arca del pacto murieron en ese lugar. ¿Por qué? Porque no estaban viviendo una vida recta delante de Dios. Porque pensaron que trayendo el arca Dios les iba a respaldar. Dios no respalda lo que Dios no aprueba. Hay gente con muy buenas intenciones, tratando de hacer cosas buenas, pero si Dios no está en el asunto, ni te metas, porque Dios no va contigo. Dios se compromete con lo que Dios llama y lo que Dios aprueba. Dios no se compromete con lo que Dios no aprueba. Muy importante que usted entienda eso. Por eso el llamado de Dios es completo, radical y verdadero. Porque cuando Dios te llama y Dios aprueba tu llamado, Dios te va a respaldar. Hola, amigos de Telemundo. Les saluda Mariela Díaz. Desde aquí, el Centro Cristiano de Avivamiento El Redentor. Estoy aquí para hacerte una invitación a nuestros diferentes servicios de avivamiento que tenemos durante la semana. Si tú tienes niños de 3 a 12 años de edad, te invito para que los traigas a nuestro programa especialmente preparado para ellos llamado Aviva Kids. Y si tú eres joven o adolescente de 13 años en adelante, te invito para que vengas también los días viernes de 7 a 9 de la noche a los servicios de jóvenes. También tenemos servicios familiares los días jueves a las 7 de la tarde y los días domingos a las 10 de la mañana y por la tarde a las 6 de la tarde. Así que no te lo puedes perder. Ven y gózate juntamente con nosotros. Que Dios te bendiga a ti y a tu hermosa familia. Al sentir tu presencia, tengo que llorar. No puedo contener tu gran poder. Es como fuego quemando mi interior, vaciando